vamos a ver ya las últimas dos peticiones de Salomón en estos 7 motivos que él tiene presentándole al Señor. Y ya vamos, pues prácticamente terminando este capítulo que es bastante largo, la oración de Salomón. Y vamos a ver los 2 motivos finales, sexto y séptimo motivo en esta noche, Dios mediante. Versículo número 44, primero de Reyes, capítulo 8, versículo 44, vamos a leer hasta el versículo 53. Dice la palabra de Dios, primero de Reyes, capítulo 8, versículo 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como le dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Amén. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos el tiempo de gozarnos en la adoración a tu nombre y de gozarnos en reconocer la gracia que tú has manifestado en el Evangelio y en Jesucristo. Nosotros pedimos, Señor, que tu palabra en esta noche nos sea de bendición y que tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra obren en medio nuestro salvación y edificación. Salgamos fortalecidos, Señor, de este lugar en nuestra relación con Jesucristo, y aquellos que no han establecido una relación de salvación, de señorío con Cristo, que puedan establecerla en esta noche. Gracias porque tú sigues extendiendo tu misericordia a este mundo que se va deteriorando cada día más. Pero el deseo tuyo es salvar. El deseo tuyo, Señor, es extender tu misericordia. Y por eso estamos aquí reunidos en tu nombre, para que tu nombre sea conocido y tu gracia siga extendiéndose. Gracias te damos, pedimos tu bendición, tu dirección en esta noche, en el mismo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estas 2 peticiones tienen varias ideas enlazadas que a simple vista parecen estar
desconectadas, dispersas. Y ustedes pueden ver que en ella, en estas dos peticiones, nosotros tenemos oración, que es lo que hemos tenido en todo el capítulo. Salomón orando al Señor, dedicando el templo, pero también presentando circunstancias futuras que se le iban a presentar a la nación de Israel. Y él está diciéndole a Dios, escúchalo cuando esas circunstancias difíciles se le presenten. Está entonces la oración, pero está también la guerra. En las dos peticiones finales hay guerra de por medio. Y en la oración final se repite algo o se menciona algo que ya también Salomón había mencionado en otra de sus peticiones, la palabra perdón. Así que nosotros tenemos aquí oración, guerra y perdón. Parecerían, como decía, no estar conectadas, pero sí lo están y lo vamos a ver en el desarrollo de la exposición. La oración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Eso nosotros lo hemos discutido, lo hemos dicho, lo estamos repitiendo otra vez porque, como sabemos, el aprendizaje o la madre del aprendizaje es la repetición y por eso lo estamos repitiendo. La oración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. La oración no es más que nosotros oír lo que Dios está diciendo. Si Dios no habla, no puede haber oración. Si Dios no se da a conocer, si Dios no se revela, nosotros no podemos orar. Porque, ¿qué le vamos a decir? Lo primero que nosotros tenemos que conocer para entrar en relación con Dios es saber cómo es Dios, quién es Dios. Y eso nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en la palabra misma de Dios. Hemos dicho también que la oración es hablar con Dios de lo que Dios está hablando. La oración no es imponerle un tema a Dios, sino que es hablarle a Dios de lo que Él ya comenzó a hablar. Y Dios está hablando de Él, de su Hijo, de la salvación. Y nosotros entramos dentro de esa conversación, nosotros entramos dentro de ese diálogo para entender la persona de Dios, la persona de su Hijo y entender la idea de la salvación, el plan de salvación. Nosotros lo ilustramos con el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, por ejemplo, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Usted ve, todo eso tiene que ver con Dios. Eso es ocuparse de Dios. Y luego dentro de las otras peticiones nosotros encontramos que Dios también está interesado en nuestra existencia física. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, pero también no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces usted ve que Dios está interesado en la oración, lo que nos muestra, la oración modelo, lo que nos muestra es que la oración tiene que estar centrada en Dios, en el reino de Dios y en que nosotros seamos librados del mal, de la maldad. La oración no es retorcerle el brazo a Dios y la oración no es tampoco abracadabra o mago de la lámpara. Aquí estoy yo, 3 deseos. No, la oración no es eso. La oración es amistad con Dios, es estar en armonía con Dios, es estar en armonía con la voluntad de Dios. En el fondo, la oración es nuestra respuesta a Dios como una comprensión de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Por eso la oración es diálogo con Dios. No es solamente hablarle a Dios, es escuchar a Dios. Es oír lo que Dios está diciendo. En cierto sentido, y también esto lo mencionamos en mensajes anteriores, la oración es rebeldía. Pero rebeldía al sistema caído. La oración busca no conformarse al estado de las cosas presentes. La oración busca que el reino de Dios sea establecido, comenzando con mi propia voluntad. Cuando yo digo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que me estoy es rebelando contra el sistema presente. Lo que estoy diciendo es, Señor, como las cosas están en el presente, no están bien. Como están las cosas ahora, no están bien. Cuando yo estoy pidiendo por algo, cuando estoy pidiendo por la vida de alguien, por la salud de alguien, por la vida de la iglesia, para que Dios nos llene con su poder, con su gracia, para que Dios transforme la vida de alguien, para que Dios cambie la mentalidad de alguien. Lo que yo estoy diciendo es, Señor, como está la cosa ahora, no está buena. Lo que te estoy pidiendo es que tu voluntad se haga presente. Por eso nosotros podríamos decir que en cierto sentido la oración es rebelión,
pero rebelión contra el estado caído de las cosas, para que el reino de Dios entonces se manifieste. Cuando nosotros pedimos por algo, cuando oramos por algo, lo que le estamos diciendo a Dios es: Señor, como está, no está bien. Nosotros queremos que tú la mejores y que la mejores con tu voluntad, con tu poder. Es pedir la intervención del brazo de Dios en cualquiera de las circunstancias que nosotros estemos experimentando. Cuando estamos orando por la salvación de alguien, lo que le estamos diciendo a Dios es: Dios, perdido, él no puede estar bien. Lo que nosotros queremos es que tú lo salves. Entonces lo que estamos pidiendo es la intervención del poder de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la vida de esa persona por la cual estamos intercediendo por salvación. Porque perdido y para el infierno no es la manera en la que lo queremos. Lo queremos que Él venga al Señor Jesucristo. Entonces aquí está lo de la oración, pero está el concepto de guerra. Si usted se da cuenta, en las dos peticiones, lo vamos a ver con más detalle más adelante, se menciona la palabra batalla, pero también la palabra cautiverio. En ambos casos está implícita el concepto de la guerra. Para los dominicanos, del 1900 para acá, bueno, a excepción de 1965, pero anterior, bueno, teníamos la invasión norteamericana, 1914 al 1924. No hubo en sí una guerra, hubieron movimientos de guerrilla que terminaron llamándose los gavilleros. La abuela mía me hablaba de los gavilleros. Pero ese movimiento revolucionario, por lo menos los del este, fueron los más puros. Porque después los gavilleros de otras partes del país se hicieron gavilleros de verdad. En nombre de la revolución se metían para allá arriba para un campo de esos, para rollo de leche, y acababan con todo. Y no eran revolucionarios nada, sino que era un paquete de delincuentes que se aprovechaba de todo, se comían una vaca entera en el grupo que iba. Por eso la abuela me decía que cuando venían los gavilleros tenían que salir corriendo. Que le contaban que cuando llegaban los gavilleros había que salir corriendo porque se comían todo. La gallina, los chivos, la vaca, lo que encontraran. Pero a excepción del 1965, no sabemos lo que es guerra. O sea, no sabemos lo que es. La guerra del dominicano es salir todos los días a buscar los plátanos para la cena, y esa es la mayor guerra que tiene que librar. Pero gracias a Dios no sabemos en qué consiste pelear. Hay pueblos que la guerra es el pan nuestro de cada día. O sea, hay jóvenes, hay hombres, generaciones que no conocen otra cosa más que pelear. Más que estar en guerra continua. Países de Medio Oriente y otros lugares, como el caso de África. Hay generaciones que lo único que han conocido es pelear. O sea, se han criado bajo tiro y bajo tiro han crecido y todavía están bajo tiros. Hoy día nosotros conocemos la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, la guerra de Putin. Pero hay otros países, Siria también, guerra civil, Etiopía, guerra civil, la de no acabar entre Israel y Palestina. Creo que hoy mismo también hubo un asunto con un autobús. Pero esas son cuestiones de no acabar. Nosotros vemos este concepto de guerra en las Sagradas Escrituras y nosotros leemos la Biblia y en el Antiguo Testamento encontramos guerra continuamente. La nación del mismo Dios en guerra y otras naciones también en guerra, otros imperios también en guerra. Hemos tenido guerra continuamente a través de la historia. El Señor Jesucristo de hecho dice que al final de los días las guerras se van a intensificar, no se van a acabar. Que van a aumentar y se van a armar guerras continuas, se levantará nación contra nación continuamente. Las guerras siempre sacan lo peor del ser humano, siempre. La guerra hunden a los pueblos en las peores crisis que podían experimentar. Y extrañamente está aquí también el concepto de perdón. El perdón de Dios hacia su pueblo, que es la tercera idea que presenta Salomón en esta última oración, aunque él había mencionado el perdón en otras ocasiones, pero aquí la presenta con mucha intensidad. Él va a presentar en su petición: Señor, cuando tu pueblo se aleje de ti, y aquí es donde tenemos mucho que aprender en esta noche, perdónalos cuando ellos se arrepientan. Y este concepto del perdón es bastante interesante en la Sagrada Escritura, porque tenemos que pensar primero en el Dios que perdona.
en lo que hay que perdonar, que la Sagrada Escritura describe como pecado, la exigencia de la justicia de Dios para otorgar el perdón. Y esa actitud que también nosotros debemos de tener y el resultado que viene después del perdón. Así que aquí tenemos oración, guerra y perdón. Y estas tres palabras están conectadas en estas dos últimas oraciones de Salomón, dirigiéndonos todas hacia un mismo punto. Y ese punto que une todas estas cosas lleva por nombre la palabra pecado. La miseria de la condición humana es lo que une estas tres palabras aquí en estas peticiones de Salomón. El estado miserable de su corazón y del mío es lo que desata la tragedia aquí. Es como Salomón lo ve. El hecho de que el pecado nos dirija a la condición más miserable del ser humano es lo que hace que nosotros tengamos como mayor necesidad en nuestras vidas el perdón. Lo que más necesitamos en nuestras vidas es el perdón de Dios. Usted lo necesita más que comer, que beber, que salud. Lo que más usted necesita es el perdón de Dios. Que vienes. Y ojalá Dios le dé todo eso. Pero eso no es lo que usted más necesita. Lo que usted más necesita es que su pecado sea cancelado ante la presencia de Dios. Y aquí, dada esa realidad de la maldad en el universo de Dios, Dios mismo ha entrado en guerra. Mire usted qué interesante estos primeros versículos, versículo número 44 hasta el versículo número 45. La misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dicen que Jehová es varón de guerra. Esto es un texto en el libro de Éxodo, el capítulo número 15. Dice la palabra de Dios, ahí también se repiten otros textos de la Biblia, que Jehová mismo es varón de guerra. Esto nos deja ver que no siempre las guerras pueden ser evitadas. Una vez entrada la maldad en el mundo, no siempre las guerras pueden ser evitadas, a pesar de que la guerra nunca puede ser un fin en sí mismo. Si una persona, con tal de que tenga que responder a una nación, tenga que responder a la agresión de otra nación, entendiendo la justicia de su causa, es seguro que esa nación va a responder a la violencia que sufre. No siempre puede ser evitada. ¿Cómo puede entenderse esta idea de que Dios es un Dios que también está en guerra? Que Jehová es varón de guerra. La respuesta a esto no parece, hermanos y amigos, ser muy compleja. O sea, decir que nuestro Dios está en guerra no parece tener una respuesta compleja en las Sagradas Escrituras. Tiene que de hecho ser así. Dios, que es un Dios moral, está en guerra contra lo inmoral. Dios, que es un Dios justo, está en guerra contra la injusticia. Dios, que es un Dios de verdad, está en guerra contra la mentira y contra todo lo que destruye lo que Dios ha creado. Nuestro Dios tiene que estar necesariamente en guerra por lo que Él es. La idea puede ser comprendida con facilidad. Un Dios que lucha contra la injusticia. Un Dios que es amor, que lucha contra la indiferencia, contra la desvalorización. Un Dios que lucha contra la injusticia, que busca detener la verdad, tiene que ser necesariamente el Dios verdadero. Porque Dios no podría mantenerse pasivo ante el avance de la maldad cuando Él es contrario a la maldad. Entonces nuestro Dios tiene que ser necesariamente un varón de guerra. Mira entonces cómo dice el versículo número 44. En este caso, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes. Ahora note que el pueblo sale en batalla por un camino que lo manda Dios. Entonces aquí está diciendo que el pueblo de Dios sale en batalla, en una batalla que lo manda Dios. Y dice Salomón, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica y le harás justicia.
Salomón está diciendo, cuando salgan a batalla, por el camino que tú le dijiste, cuando ellos oren a ti, atiéndelos. Y si usted sale para una guerra y usted ora, ¿qué es lo que usted va a pedir? No, Señor, tú sabes que nos den con todo. No, lo que usted va a pedir es, Señor, danos la victoria, porque nuestra causa es justa, porque tú eres que nos está mandando a esto. Entonces note que lo que está diciendo, tú le harás justicia, no que establecerás la injusticia. Entonces a la guerra que Dios le está mandando tiene que ser una guerra justa. Es lo que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura con el concepto de la guerra santa, una guerra dirigida por Dios mismo. Distinga aquí, note aquí que es Dios que le está diciendo al pueblo, dice Salomón, por el camino que tú le mandares. Este Dios tiene necesariamente que luchar contra la maldad. Pongamos por ejemplo el primer mandamiento, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto significa, no seas idólatra. ¿Y en qué está basado? Está basado en la exclusividad de Dios. En el hecho de que Dios es único, perfecto, que no hay más Dios fuera de él. Y la idolatría consiste en despreciar al Dios absoluto por algo relativo en este mundo. Tomar algo de este mundo y elevarlo al nivel de Dios es idolatría. Y es una ofensa a Dios. Por eso cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios está diciendo no hay nada en el mundo creado que tú debas de poner por encima de mí. Porque yo soy el Dios absoluto. Precisamente pecar o hacer cualquier otra cosa es agarrar algo del mundo, sea bueno o sea lo que sea, y ponerlo en el lugar de Dios. Y desde que usted lo pone en el lugar de Dios, ya lo hizo malo. Y eso es idolatría. Y cuando Dios dice eso, ese Dios exclusivo tiene que luchar necesariamente contra el error y contra la mentira por todo lo que eso trae. Este Dios moral tiene que luchar contra la inmoralidad. Dios está en contra de la idolatría. Nosotros no podemos negar que este tema tiene elementos incómodos, principalmente cuando uno lo estudia en el Antiguo Testamento, por la presentación que Dios hace precisamente a la nación misma de Israel. Y tiene elementos incómodos como lo tiene la guerra en sí. Pero nosotros no hemos de extrañar que un Dios de verdad esté en contra de la mentira. Y la idolatría es mentira. Dejar a Dios para seguir otra cosa es mentira, dice un texto de la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestro Dios es un Dios que está en guerra contra la mentira y la falsedad. La misma nación de Israel experimentó lo que significaba tener a un Dios en contra de la mentira. ¿Saben quién fue el pueblo que más experimentó la manifestación de la ira de Dios? La nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba presentándole la verdad a ellos y Dios le había dado la verdad a ellos, la revelación de su palabra, de la ley, y ellos tenían mayor grado de conciencia que las otras naciones. Por eso cada vez que se apartaban de Dios, o se encendía un fuego, o se encendía una plaga, o la ira de Dios caía sobre la nación, o venían los enemigos y lo vencían. ¿Por qué? Porque Dios no estaba simplemente mostrándole, ay sí, ustedes son mi preferido, yo lo apoyo a ustedes, yo le acepto todo lo que sea. No, Dios estaba mostrándole que siguiendo su voluntad ellos podían tener éxito. Igual para nosotros ahora, no importa quién usted sea, si usted obedece la palabra de Dios, usted tiene éxito verdadero delante de Dios. Y usted puede tener 500 años en la iglesia, comiendo pan, ofrendando, bebiendo vino y haciendo todo lo que se hace en la iglesia. Y si usted no obedece la palabra de Dios, usted está perdido. Usted está torcido. Porque este Dios está en guerra contra la oscuridad. No importa que la oscuridad esté allá, aquí, acullá, allá en los mares, como se decía antes. Entonces nosotros no hemos de extrañarnos que un Dios de verdad esté en contra de la mentira. Ha de esperarse que Dios también dé los recursos para que su causa triunfe. Mire qué es lo que está diciendo, cuando ellos salgan a esa batalla, que tú lo mandes, cuando ellos oren a ti, escúchalos y hazle justicia.
lo que Salomón está diciendo aquí es, sé tú el proveedor para esta victoria. Provee tú los recursos para esta victoria, esta causa justa. Ahora, cuando usted descubra, o si usted descubre que usted está en contra de Dios y que consciente o inconscientemente usted está luchando contra Dios, lo mejor que usted puede hacer es buscar la reconciliación con Dios y el perdón. Es lo mejor que usted puede hacer. Y esto es lo que está en la segunda petición de Salomón. Mire el versículo número 46. En el versículo número 46, Salomón comienza a hablarle de lo que va a ser el último de los estados de la condición de la nación de Israel, cuando van a ser deportados a tierras lejanas. Salomón está previendo esa realidad, estableciéndolo como una posibilidad en la dedicación del templo. Y así se dio en la historia de la nación. Y dice Salomón aquí, si pecaren contra ti, y se presenta lo de la universalidad del pecado, o sea, que todos somos pecadores. Se dice Salomón ahí mismo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre, y ponga usted ahí en la palabra hombre, no hay humano, para evitar que las mujeres no salgan de aquí diciendo, tú ves que nada más son los hombres que son pecadores. Porque no hay humano que no peque. Salomón está estableciendo, Señor, van a pecar. O sea, no hay humano que no peque. Yo sé que ellos van a pecar, que van a quebrantar tu ley. Y aquí la palabra pecado tiene que ver con traspasar algo que Dios había establecido. Y tiene que ver con la idea de que Dios dijo, tienen que darle ahí. Y la gente tiró la flecha y la flecha se fue para allá. No, es ahí y la flecha para allá. Fallaron al blanco, a lo que Dios había establecido. No siguieron lo que el Señor había establecido. Y eso es lo que el Salomón está diciendo. Si ellos fallaran al blanco que tú les has establecido, porque no hay persona que no falle. Dice, y tú estuvieras airado contra ellos, porque el pecado desata la ira de Dios y desata el castigo de Dios. Por eso dice el texto, y los entregares delante de sus enemigos. Aquí está condensada la concepción de toda la Sagrada Escritura acerca del pecado. Primero, el pecado es fallarle a Dios, no a la gente que está aquí. Es fallar a lo que Dios ha establecido. En segundo lugar, fallamos a las personas que nos rodean. Pero en primer lugar es fallarle a Dios. En segundo lugar, se despierta la ira de Dios. Esto es natural en Dios. Que su ira se desate contra el pecado es natural en Dios. Volvemos a decirlo de ahorita. Un Dios que está en guerra, un Dios de verdad que está en guerra contra la mentira, es algo natural. Un Dios que muestre su desagrado y su ira contra el pecado está bien en Dios, es correcto en Dios. Si Dios no hiciera eso, Dios fuera malo como usted y como yo. Porque Dios fuera un apoyador de lo malo, como nosotros decimos. Dios tiene que necesariamente manifestar su ira contra el pecado. Y dice el texto aquí, y también ejecutar es juicio. Dice, y los entregare en manos de sus enemigos. Y esto estamos hablando aquí de juicios históricos, de juicios en la historia. Dios entregando a la nación de Israel en manos de sus enemigos. Pero la palabra de Dios nos habla de que el pecado tiene consecuencias eternas. Que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La Sagrada Escritura nos presenta, y verso que usted ha escuchado muchísimas veces y que volvemos a repetir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la perdición es una cuestión también de perdición eterna, y todo eso viene como resultado del pecado y como castigo del pecado. Es necesario que Dios juzgue el pecado. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo y santo. Y en el cielo nadie se va a escapar. Ni en el infierno tampoco se va a escapar nadie que no deba estar en el infierno. Ni en el cielo se va a escapar nadie que no deba de estar en el cielo.
Porque Dios es juez justo. Y si se colara uno de que me colé, ya Dios no sería Dios. O si hubiese una injusticia de parte de Dios, ay, lo mandé para el infierno y no le tocaba, ya Dios no sería Dios. Pero este Dios justo, perfecto, que conoce todas las cosas, no hay hombre que no peque, porque Dios sabe, tú eres que conoce todas las cosas. Esa es la condición triste del pecador. Ahí estamos, pecamos, se desata la ira de Dios y somos juzgados. Ahora Salomón conoce eso y dice Salomón: Señor, si ellos se arrepintieren, si ellos te buscaren de todo su corazón, perdónalos. Mire cómo sigue diciendo en el versículo número 47. Y aquí hay unas características interesantes de lo que significa convertirse, de lo que significa venir a Dios. Mire cómo dice el versículo número 47. Y ellos, si ellos volvieren en sí. ¿Usted sabe lo que es volver en sí? ¿Usted sabe lo que es volver en sí? La idea de que Pablo le dieron un golpe tan grande que quedó aturdido y quedó ahí hablando disparate hasta que volvió en sí. Esa es una, ¿verdad? Pero la otra es que está loco, que perdió el juicio, perdió la chaveta. No sabe. Está loco, hermano. Entonces lo que Salomón está diciendo, cuando uno peca, uno está loco. Es una locura, a uno se le mete una locura. El pecado es eso, locura. Entonces Salomón está diciendo, cuando ellos regresen, cuando le vuelva el juicio a la cabeza, cuando vuelvan en sí, dice Salomón, cuando ellos vuelvan en sí, y dice, sigue diciendo el versículo 47, y se convirtieren. Porque convertirse es volver en sí, es usted dejar la locura de la vida sin Dios, porque vivir sin Dios es una locura. ¿Usted ve? Entonces dice el texto, cuando yo vuelvo en sí, digo, Dios, pero yo no puedo vivir sin ti. Ellos son locos. Yo soy una loca, si usted es mujer. Viviendo sin ti, es que esto es ser loco. Entonces, cuando ellos vuelvan en sí y se convirtieren de verdad, eso es lo del hijo pródigo. El hijo pródigo, no, yo me voy de la casa, papá, dame lo que me toca de merencia y me voy por allá. Y se bebiéndose los cuartos y juca y romo y cosas. Estaba loco. Se puso loco, fue loco que se puso. Hasta que volvió en sí. En la casa de mi padre está la abundancia. Yo voy para allá. La mente le volvió. Pues eso es el arrepentimiento. La conversión es volver en sí, es decirle a Dios, Dios, sin ti, yo lo que soy un loco en este mundo. Yo quiero reconciliarme contigo para volver a encontrar el camino. Esas son las características del arrepentimiento verdadero. Y mire cómo sigue diciendo Salomón, y oraren en la tierra que los llevaron cautivo y dijeren, pecamos, porque no es que estamos tratando de tapar nada. Él diciendo, fallamos, Señor, porque usted volvió en sí, de verdad, usted no es a pasar eso. No, Señor, eso es maldad, allá hay maldad. Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra que los hubiere llevado cautivos y oraren a ti, comunicándose con Dios, buscando a Dios, dice el versículo número 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia, y dice el versículo 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que ellos se habían rebelado contra ti, tú lo perdonarás. El perdón es el retiro gratuito de todo lo que eso merece. El perdón es que Dios retira de manera gratuita todas las consecuencias que el pecado trae sobre su vida, y Dios le acepta a usted como una persona que ha sido limpiada de todo eso.
Ahora, ¿cuál ha sido la base de eso para nosotros? En el Antiguo Testamento había un sinnúmero de simbolismo, de sacrificios, de entrega de animales en el santuario, pero para nosotros ya en este tiempo final, ¿cuál es la base para que ese perdón sea posible? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo entregado en la cruz del Calvario, ahí llevando su maldad y su impiedad y su pecado. Cristo sepultado. Cristo resucitado entre los muertos al tercer día para darnos vida nueva. Para que usted y yo podamos tener vida nueva en este resultado, que es lo que Salomón va a decir más adelante. Este pueblo, hazlo pueblo tuyo. Versículo número 51. Porque ellos son tu pueblo, tu heredad que sacaste de Egipto. Él está diciendo, Señor, que esta relación sea una relación permanente, una relación estable. Versículo número 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Él está diciendo, Señor, establece esta relación, sana esta relación en la que tu pueblo es redimido, es salvado y disfruta de la relación contigo. Hoy hay un pueblo al que Dios te llama a ser parte. Y ese pueblo se llama la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él compró a precio de su propia sangre. Porque nosotros no somos perdonados para andar a lo loco en este mundo. No, somos perdonados para ser parte de la esposa de Cristo, que es su iglesia. Y esto es el Evangelio. Esta es la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras. En esto consiste la sencillez del Evangelio. Una muy mala noticia, que no hay hombre que no peque. Esa es la noticia malísima que todo el mundo tiene que escuchar. No hay hombre en este mundo que no peque. No hay hombre, no hay ser humano, no hay mujer, no hay niño, no hay nadie en este mundo que no peque. Y vienen las consecuencias del pecado y la perdición por eso. Pero hay una muy buena noticia, es que hay perdón. Que Cristo murió para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y esto se expresa en oración, buscamos a Dios en oración diciéndole de todo corazón, Señor, he pecado y yo acepto el perdón que tú has ofrecido para mí en la persona del Señor Jesucristo. Y que hay una gran oportunidad en este momento en el que yo puedo disfrutar de ese perdón viniendo a ti en arrepentimiento y fe, convirtiéndome de todo corazón, reconocer que vivir sin Dios es una locura. Y que viniendo a Dios es cuando yo vuelvo en sí realmente. Y disfrutar de este gran resultado. El perdón que me coloca en un pueblo de Dios en el que yo soy la herencia de Dios. No solamente que Dios es mi herencia. No, es que Dios me hace su herencia. Donde Dios dice, tengo una herencia en la tierra. Ese es mi pueblo. Y voy a rescatar esa herencia. Y aunque el mundo se esté yendo a pedazos, y seguirá yéndose a pedazos, Dios tiene garantizado para su pueblo y para su herencia la vida eterna, el nuevo mundo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Este Dios, que es varón de guerra, está peleando para ejecutar sus planes. Así que nosotros invitamos a los amigos que están aquí en esta noche, que corran a los pies del Señor Jesucristo. Vuelva en sí y no siga el camino de la locura de este mundo. Y en Cristo usted encontrará salvación. Padre, gracias por tu misericordia. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Alabamos tu nombre. Guíanos por el camino de la verdad, Señor, y guíanos para que seamos luz en medio de las tinieblas. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ser defensores de tu palabra. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén.
fatigado del camino, subiendo cumbre, bajando montañas, sentado junto al pozo de Jacob, en los confines silenciosos de Samaria. Un atardecer, Cristo dijo así a una mujer que se acercaba: dame de beber, dame de beber, dame de beber, samaritana. Dame de beber, dame de beber, agua del cántaro, mujer samaritana. Tú me pides de beber siendo judío, no sabes que mi pueblo no te ama, porque siendo tú judío no te ama el pueblo mío, desea con emoción desesperada, mas no comprendió al Hijo de Dios, que en el atardecer así le hablaba. Nunca comprendió al Hijo de Dios, que aquella tarde mintió la samaritana. Quien te pide de beber, Cristo le dice contemplando su alma, mas ella no podía comprender la mirada virginal que le hablaba. Entonces mintió al Hijo de Dios, diciéndole que nunca fue casada, mas no comprendió al Hijo de Dios, que aquella tarde mintió la samaritana. Tú me pides de beber siendo judío, no sabes que mi pueblo no te ama, porque siendo tú judío no te ama el pueblo mío, desea con emoción desesperada, mas no comprendió al Hijo de Dios, que en el atardecer así le hablaba. Nunca comprendió al Hijo de Dios, que aquella tarde mintió la samaritana. Samaritana, samaritana, porque has mentido al Dios de amor, samaritana. Samaritana, samaritana, porque te empeñas en mentir, samaritana. Samaritana, 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 samaritana.